Bajo una lluvia torrencial que azotaba sin piedad las calles de la ciudad, en una pequeña calle apenas iluminada por las farolas vacilantes, una mujer luchaba contra la peor humillación de su vida. El agua caía del cielo como lágrimas infinitas, empapando el asfalto agrietado y formando charcos que reflejaban las luces amarillentas de las ventanas cercanas. Isabel, con sus dos hijas gemelas tomadas firmemente de la mano, estaba siendo expulsada sin piedad de su diminuto apartamento en el segundo piso de un edificio deteriorado. Sus manos temblorosas se aferraban a las pequeñas palmas de sus hijas como si fueran su último vínculo con la esperanza. Las pocas pertenencias que poseía, una maleta vieja de cuero gastado, heredada de su difunta madre, un par de cajas de cartón que contenían los pocos recuerdos de tiempos mejores, algunas fotografías descoloridas y la ropa que habían logrado conservar, fueron lanzadas sin cuidado alguno al suelo mojado por el casero. Un hombre de rostro endurecido por años de insensibilidad y voz estruendosa que reverberaba por todo el vecindario. «Fuera de aquí, mujer inútil», gritaba él con un dedo acusador y el rostro enrojecido por la ira que parecía consumirlo desde dentro. Meses sin pagar, 3 meses completos de tolerancia y paciencia perdida. No toleraré más excusas baratas ni promesas vacías. El hombre, de unos 50 años, vestía una camisa manchada y pantalones arrugados que revelaban su propia falta de cuidado personal. Su barriga prominente se agitaba con cada palabra furiosa que pronunciaba y sus ojos pequeños y crueles brillaban con una satisfacción sádica al ver el sufrimiento de aquella familia indefensa. Isabel, empapada hasta los huesos bajo la lluvia implacable, intentaba desesperadamente cubrir con su cuerpo frágil a las niñas, que sollozaban asustadas y confundidas por la violencia de la situación. Su vestido azul descolorido, el único que le quedaba en condiciones medianamente decentes, se adhería a su cuerpo tembloroso, y su cabello castaño claro se pegaba a su rostro pálido y demacrado por meses de desnutrición y estrés constante. Cada palabra del hombre era como un látigo que golpeaba su dignidad ya herida, cada grito una puñalada más en su autoestima destrozada. Las gemelas, Sofía y Elena, de apenas 6 años de edad, se aferraban a las piernas de su madre como pequeños náufragos a una tabla de salvación en medio de una tormenta que no comprendían, pero que las aterrorizaba hasta lo más profundo de sus almas inocentes. «Por favor», suplicó Isabel con voz rota y apenas audible por encima del ruido de la lluvia. «Deme solo una semana más. Encontraré trabajo. Lo juro por la memoria de mi madre. Haré cualquier cosa». Sus ojos castaños, otrora brillantes y llenos de esperanza, ahora reflejaban la desesperación de una mujer que había agotado todas sus opciones y se encontraba al borde del abismo. Las ojeras profundas bajo sus ojos contaban la historia de noches en vela, preocupándose por el futuro incierto de sus hijas y por encontrar una forma de sobrevivir en un mundo que parecía haber cerrado todas las puertas ante ella. «Basta de promesas vacías», tronó el casero empujando una caja con el pie y dispersando su contenido sobre la acera mojada. «Ya he escuchado suficientes mentiras de su boca. Lárguense antes de que llame a la policía y las haga arrestar. Por invasión de propiedad». Las pertenencias de Isabel se esparcieron por el suelo. Algunas fotografías de momentos más felices se empaparon instantáneamente. Los pocos libros que conservaba de su época de estudiante se hincharon con el agua, y la ropa de las niñas voló con el viento como fantasmas de una vida que se desvanecía ante sus ojos. Las gemelas lloraban desconsoladas, abrazadas a las piernas de su madre, sus pequeños cuerpos sacudidos por sollozos que partían el corazón. Sofía, la más extrovertida de las dos, intentaba consolar a su hermana Elena, quien siempre había sido más tímida y sensible. Sus vestiditos de algodón, ya demasiado pequeños y remendados en varios lugares, se pegaban a sus cuerpecitos temblorosos. El mundo entero parecía haberse vuelto contra ellas. Los vecinos que pasaban por la calle desviaban la mirada, algunos por vergüenza ajena, otros por indiferencia, pero ninguno se atrevía a intervenir. Las ventanas de los edificios cercanos se cerraban discretamente, como si la miseria fuera contagiosa y nadie quisiera contaminarse con la desgracia de aquella familia destrozada. Pero a pocos metros de distancia, dentro de un lujoso automóvil Mercedes-Benz negro que se desplazaba lentamente por la calle empedrada, alguien más había escuchado aquel doloroso espectáculo que se desarrollaba bajo la tormenta. El ronroneo suave del motor de alta gama contrastaba dramáticamente con los gritos desesperados que perforaban la noche lluviosa. El millonario Alejandro Mendoza, un hombre de porte elegante pero mirada apagada por años de soledad autoimpuesta, conducía de regreso a su imponente mansión en las afueras de la ciudad, en compañía de su inseparable y único compañero verdadero, Lobo,
Un imponente pastor alemán de pelaje oscuro como la noche y ojos penetrantes color ámbar que parecían capaces de leer el alma humana. Alejandro, de 42 años, había construido un imperio financiero tras la trágica muerte de su esposa y su hijo pequeño en un accidente automovilístico 5 años atrás. Desde entonces se había refugiado en el trabajo obsesivo y la soledad voluntaria, encontrando consuelo únicamente en la compañía leal de Lobo, quien había llegado a su vida poco después de la tragedia como un regalo inesperado del destino. El interior del vehículo estaba tapizado en cuero italiano color crema, y el aroma sutil de un ambientador de vainilla llenaba el habitáculo climatizado. Las luces del tablero brillaban suavemente en la penumbra, y la música clásica sonaba a bajo volumen desde los altavoces de alta fidelidad. Todo en aquel espacio hablaba de lujo y refinamiento, pero también de una frialdad que solo la soledad prolongada puede crear. Normalmente Lobo viajaba tranquilo y relajado en el amplio asiento trasero, observando el paisaje nocturno a través de las ventanas tintadas o durmiendo plácidamente después de sus largas caminatas por los jardines de la mansión. Era un perro noble y sereno, acostumbrado a la rutina ordenada y predecible de su dueño. Pero aquella noche, algo extraordinario lo alteró profundamente. El perro comenzó a gruñir suavemente, un sonido gutural que Alejandro reconoció como señal de alarma. Luego empezó a ladrar con una fuerza inusual, arañando desesperadamente la ventana con sus poderosas garras, dejando pequeñas marcas en el cristal. Sus músculos se tensaron bajo su pelaje denso y su cola se agitaba de manera frenética, algo completamente inusual en su comportamiento habitualmente controlado. Alejandro frunció el ceño, genuinamente sorprendido por aquella reacción tan fuera de lo común. En los 3 años que llevaban juntos, jamás había visto a Lobo comportarse de manera tan agitada sin una razón aparente. «¿Qué ocurre, amigo?», preguntó con inquietud creciente, aflojando su agarre en el volante forrado, en cuero y reduciendo la velocidad del vehículo. «¿Qué has detectado?». El ladrido de Lobo se volvió más intenso y urgente, como si tratara de comunicar algo de vital importancia que las limitaciones del lenguaje humano no permitían expresar. Sus ojos color ámbar estaban fijos en la acera, donde Isabel y sus hijas estaban siendo humilladas sin piedad bajo la lluvia torrencial. Su instinto animal había detectado algo que la racionalidad humana aún no había procesado, una injusticia que requería intervención inmediata. De pronto, sin esperar más y actuando por un impulso que parecía venir desde lo más profundo de su ser ancestral, Lobo dio un salto ágil y poderoso, escapando por la ventana entreabierta del coche que Alejandro había dejado ligeramente abierta para que el perro pudiera respirar aire fresco durante el viaje. El animal corrió bajo la lluvia despiadada en dirección a la escena de injusticia, sus patas golpeando rítmicamente contra el pavimento mojado, con un ímpetu feroz y una determinación que Alejandro jamás había visto en él. Su silueta oscura se recortaba contra las luces amarillentas de la calle como la de un guerrero ancestral marchando hacia la batalla. «¡Lobo!», gritó Alejandro frenando el coche de golpe y sintiendo cómo el cinturón de seguridad se tensaba contra su pecho. «Vuelve aquí», pero ya era demasiado tarde. El perro había tomado una decisión que cambiaría el destino de todas las personas involucradas en aquella noche lluviosa. Alejandro salió del coche precipitadamente, sin importarle que la lluvia empapara su costoso traje de lana italiana gris oscuro, ni que sus zapatos de cuero inglés se llenaran de agua sucia de los charcos. Su corazón latía aceleradamente, no por el ejercicio físico, sino por una mezcla de preocupación por su compañero y curiosidad por entender qué había motivado aquella reacción tan extraordinaria. Lobo se plantó firmemente frente al casero, justo en el instante preciso en que éste alzaba la voz nuevamente contra Isabel, preparándose para lanzar otra andanada de insultos y amenazas. El perro se irguió en toda su imponente estatura, que alcanzaba casi los 70 centímetros hasta los hombros, con el lomo erizado como una cresta de guerrero y los colmillos blancos perfectamente visibles en una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Con una fuerza que parecía emanar de las entrañas mismas de la tierra, Lobo soltó un ladrido potente que retumbó como un trueno primordial en la noche lluviosa, haciendo eco contra las fachadas de los edificios circundantes y causando que varios pájaros refugiados en los aleros salieran volando en todas direcciones. El sonido fue tan imponente y cargado de autoridad natural que hasta la lluvia pareció aminorar su intensidad por un instante, como si la naturaleza misma hubiera decidido hacer una pausa para presenciar aquel momento crucial. El casero retrocedió involuntariamente, con los ojos abiertos de par en par y el rostro súbitamente pálido bajo la luz amarillenta de las farolas. Sus manos, que segundos antes gesticulaban agresivamente, ahora temblaban visiblemente.
Nunca en sus 50 años de vida había sentido tanto miedo genuino frente a un animal. Había algo en la presencia de aquel pastor alemán que trascendía lo físico. Era como si el perro fuera la encarnación misma de la justicia natural, un juez silencioso que había llegado para equilibrar la balanza del mundo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó el hombre, su voz anterior tan segura y cruel ahora reducida a un susurro tembloroso. ¿De dónde salió este animal? Isabel, con lágrimas mezclándose con la lluvia que corría por sus mejillas, abrazó instintivamente con más fuerza a sus hijas gemelas, quien la miraban con una mezcla de fascinación y alivio. Por primera vez en meses, alguien, aunque fuera un perro, parecía estar de su lado protegiéndolas de la crueldad del mundo. Lobo se interpuso físicamente entre la familia vulnerable y el agresor, como un guardián enviado por fuerzas superiores, un ángel de 4 patas que había aparecido justo cuando más lo necesitaban. Su presencia irradiaba una autoridad moral que ningún ser humano en aquella calle poseía en ese momento. Las gemelas, Sofía y Elena, dejaron de llorar gradualmente, hipnotizadas por la majestuosa figura del perro que las protegía. Sus pequeños corazones, que habían conocido demasiado miedo e incertidumbre para su corta edad, encontraron en aquel momento un respiro de esperanza. Alejandro llegó corriendo, jadeando y con el corazón acelerado, no solo por el esfuerzo físico, sino por una emoción que no había experimentado en años. La emoción de ser testigo de algo verdaderamente extraordinario. Al observar la escena que se desarrollaba ante él, comprendió de inmediato lo que había sucedido. Su amigo de 4 patas no había perdido el control ni había actuado por agresividad ciega. Lobo había respondido a una injusticia con la sabiduría instintiva que solo los animales más nobles poseen, esa capacidad innata para distinguir entre el bien y el mal que los seres humanos a menudo pierden en su camino hacia la adultez. «Señor», dijo Alejandro con voz firme pero controlada, encarando al casero con la autoridad natural que otorgan la educación, la cultura y la posición social. «Ya basta de este espectáculo». Su presencia, combinada con la del feroz pero noble lobo, a su lado creó una atmósfera de poder que transformó instantáneamente la dinámica de la situación. El casero, acostumbrado a abusar de personas vulnerables e indefensas, se encontró súbitamente enfrentando a alguien que claramente no se dejaría intimidar. Alejandro vestía un traje que probablemente costaba más de lo que el casero ganaba en 6 meses, y su porte, su manera de hablar y su presencia general irradiaban el tipo de poder que solo proviene de la educación superior, el éxito profesional y la confianza en uno mismo. El hombre, sorprendido y claramente intimidado por la imponente presencia de aquel desconocido elegante y el furioso perro a su lado, bajó la mirada y comenzó a murmurar palabras incoherentes de enojo y justificación. Su actitud agresiva se desplomó como un castillo de naipes bajo la lluvia. «Esto no es asunto suyo, señor», murmuró débilmente, pero su voz ya no tenía la fuerza cruel de antes. «Esta mujer me debe 3 meses de alquiler. El dinero siempre se puede recuperar», interrumpió Alejandro con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que los rodeaba. «La dignidad humana, una vez destruida, es mucho más difícil de reparar». El casero, sintiéndose completamente superado por las circunstancias y probablemente reconociendo que había cruzado una línea que no debería haber cruzado, murmuró algunas palabras más de protesta antes de retroceder hacia la puerta del edificio y desaparecer en el interior, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en la noche lluviosa. La lluvia continuaba cayendo sin cesar, pero su sonido ahora parecía menos agresivo, más como una melodía de fondo que acompañaba el momento de calma que había seguido a la tormenta emocional. Las farolas de la calle creaban pequeños círculos de luz dorada en los charcos, y el aire fresco de la noche lavaba tanto el ambiente físico como el emocional. Isabel permanecía inmóvil, temblando no solo por el frío, sino por la mezcla de alivio y confusión que la embargaba, abrazando protectoramente a sus gemelas que la miraban con ojos grandes y expectantes. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. En cuestión de minutos, su situación había pasado de la desesperación absoluta a ¿qué exactamente? ¿Una salvación temporal? ¿Un respiro antes de enfrentar nuevamente la cruel realidad? Alejandro, aún incrédulo por la secuencia de eventos que había presenciado y en los que había participado, se inclinó ligeramente hacia la familia empapada, consciente de que debía manejar la situación con extrema delicadeza. Aquellas personas habían sufrido suficiente trauma por una noche, y lo último que necesitaban era sentirse más vulnerables o expuestas. «Tranquilas, están a salvo», dijo con una voz suave pero firme, proyectando toda la seguridad y protección que pudo reunir. «Mi perro no permitirá que nadie más les haga daño esta noche». Lobo,
como si comprendiera perfectamente cada palabra pronunciada por su compañero humano y sintiera el peso de la responsabilidad que se le estaba asignando. Se acercó lentamente y con movimientos deliberadamente suaves. El mismo animal que momentos antes había mostrado una fiereza intimidante, ahora mostraba una gentileza casi maternal. Con una delicadeza sorprendente para un perro de su tamaño y fuerza, posó suavemente su cabeza noble contra las piernas de Isabel en un gesto que combinaba protección, consuelo y reconocimiento. Era como si el animal estuviera diciendo en su lenguaje silencioso pero elocuente: «Estoy aquí. No estás sola». Isabel, desconcertada por la ternura inesperada de aquel gesto, dejó escapar un sollozo de alivio que había estado conteniendo durante horas, quizás durante días. Por primera vez en mucho tiempo, alguien, aunque fuera un perro, estaba de su lado de manera incondicional, sin juzgarla, sin exigirle explicaciones, simplemente ofreciéndole su presencia protectora. Las gemelas, con la capacidad natural de los niños para conectar emocionalmente con los animales, extendieron tímidamente sus pequeñas manos para tocar el pelaje húmedo del lobo. El perro permaneció inmóvil, permitiendo que las niñas encontraran consuelo. En su presencia cálida y sólida, Alejandro observaba esta escena con una mezcla compleja de emociones. Durante años había vivido encerrado en su torre de marfil emocional, protegido por su riqueza y su soledad voluntaria del dolor y las complejidades de las relaciones humanas. Pero al ver a aquella madre desesperada y a sus hijas inocentes, algo que creía muerto hacía años volvió a encenderse en su interior. La necesidad profunda de proteger, de ayudar, de sentir que aún podía hacer una diferencia real en la vida de alguien. La lluvia comenzó a arreciar nuevamente, recordándoles a todos que seguían expuestos a los elementos y que la situación inmediata requería una solución práctica. «Vengan conmigo», dijo finalmente Alejandro con una voz que no admitía réplica, pero que al mismo tiempo transmitía calidez y seguridad genuinas. «No pueden quedarse aquí bajo la lluvia. Es peligroso para ustedes y especialmente para las niñas». Isabel dudó, mirándolo con el recelo natural de una mujer que había aprendido a desconfiar de los extraños, especialmente de los hombres que ofrecían ayuda aparentemente desinteresada. Su experiencia de vida le había enseñado que casi siempre había un precio oculto detrás de la generosidad masculina, especialmente cuando se dirigía a una mujer vulnerable con hijos pequeños. La desconfianza era comprensible y natural. Había sufrido demasiado rechazo, demasiadas promesas rotas, demasiados intentos de aprovecharse de su situación desesperada para confiar fácilmente en extraños, por bien vestidos y educados que parecieran. Pero al observar detenidamente a Cinto Lobo, que se mantenía firme a su lado como un guardián silencioso pero inequívoco, algo en su interior le dijo que aquella decisión no podía ser equivocada. Los animales, especialmente los perros, tenían una capacidad casi sobrenatural para detectar las verdaderas intenciones de las personas. Y aquel perro noble no habría protegido a su familia si su dueño fuera una amenaza. Además, las alternativas eran limitadas y todas ellas terribles. Pasar la noche en la calle bajo la lluvia con dos niñas pequeñas, buscar refugio en algún albergue público que probablemente estaría lleno y donde la seguridad no estaría garantizada, o simplemente esperar hasta el amanecer y enfrentar otro día sin hogar y sin recursos. Isabel asintió lentamente. Tomó las manos pequeñas y frías de sus hijas y se dirigió hacia el automóvil lujoso que esperaba con las puertas abiertas como un arca de salvación en medio de la tormenta. Antes de dirigirse directamente a su mansión, Alejandro tomó una decisión que reveló tanto su sensibilidad emocional como su inteligencia práctica. Se detuvo en un restaurante familiar discreto ubicado en las afueras de la ciudad, un lugar que conocía por su ambiente acogedor y su comida casera de calidad. Sabía instintivamente que Isabel y las niñas necesitaban más que solo un techo sobre sus cabezas. Necesitaban calor humano, alimento nutritivo que llenara no solo sus estómagos, sino también sus almas hambrientas de cuidado y normalidad. Llevarlas directamente a su imponente mansión podría haberlas intimidado aún más y habría aumentado la sensación de vulnerabilidad que ya las embargaba. El restaurante El Hogar, un establecimiento familiar regentado por una pareja mayor, de inmigrantes italianos, era exactamente lo que la situación requería. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que contaban historias de generaciones, y el aroma de pan recién horneado, hierbas frescas y guisos caseros impregnaba el aire con promesas de consuelo y calidez. La luz cálida y dorada de las lámparas de mesa creaba pequeños círculos íntimos de intimidad, y la música suave de fondo, una mezcla de boleros clásicos y baladas italianas, proporcionaba el ambiente perfecto para una conversación tranquila y reparadora. Dentro del lugar, el contraste con la tormenta exterior era dramático.
El ambiente era cálido y reconfortante, con mesas de madera pulida, manteles a cuadros rojos y blancos y el tipo de decoración que hace que cualquier persona se sienta como si estuviera visitando la casa de una abuela cariñosa. Las niñas, tímidas pero fascinadas por el cambio de ambiente, se acomodaron en una mesa junto a la ventana desde donde podían observar la lluvia caer sin estar expuestas a ella. Lobo, con la elegancia natural de un perro bien educado, se echó discretamente a los pies de Isabel, como si hubiera comprendido intuitivamente que debía seguir ofreciendo protección y apoyo emocional, pero sin llamar demasiado la atención. Alejandro, ordenó sin preguntar, demostrando tanto generosidad como conocimiento de lo que realmente necesitaba una familia, que probablemente no había comido una comida completa en días. Sopas calientes de verduras con pollo desmenuzado, pan artesanal recién horneado con mantequilla, platos de pasta con salsa de tomate casera y chocolate caliente cremoso para las niñas. Las gemelas miraban los alimentos con ojos asombrados y una mezcla de hambre y incredulidad, como si no pudieran recordar la última vez que habían tenido acceso a comida abundante y de calidad, servida en platos limpios sobre una mesa con mantel. Sus pequeñas manos se movían hesitantemente hacia los cubiertos, como si temieran que todo fuera un sueño del que podrían despertar en cualquier momento. Isabel tomó la cuchara entre sus manos temblorosas, aún frías por la exposición hacia la lluvia, pero comenzando a recuperar sensibilidad gracias al calor del restaurante. Al primer sorbo de la sopa, sintió como el líquido caliente descendía por su garganta y se expandía por su estómago vacío como una onda de bienestar físico y emocional, pero fue más que el simple alivio del hambre lo que la conmovió. Era el sabor de la normalidad. El recuerdo de tiempos mejores cuando compartir una comida caliente era algo natural y no un lujo inalcanzable. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que contenían años de lucha, meses de privación y la liberación emocional de finalmente, aunque fuera temporalmente, estar segura y alimentada junto con sus hijas. Alejandro observaba la escena con una mezcla de compasión y respeto, guardando silencio y permitiendo que aquella familia tuviera el espacio emocional necesario para procesar lo que estaba experimentando. Había aprendido, a través de sus propias pérdidas, que a veces la presencia silenciosa y respetuosa es más valiosa que cualquier palabra de consuelo. Sabía que tarde o temprano, cuando Isabel estuviera lista, ella hablaría. Y cuando lo hiciera, él estaría preparado para escuchar sin juzgar y ofrecer ayuda sin condiciones. Entre pausas naturales en la comida, suspiros que revelaban años de cansancio acumulado y miradas ocasionales hacia sus hijas que comían con el apetito recuperado de la infancia, Isabel comenzó gradualmente a narrar su historia. Era una historia que desafortunadamente no era única en el mundo moderno, pero que no por eso era menos dolorosa o impactante. Cada palabra que pronunciaba revelaba capas de lucha, resistencia y una dignidad inquebrantable que había logrado mantener a pesar de las circunstancias más adversas. «He buscado trabajo en todas partes», confesó con la voz apagada pero firme, mirando alternativamente a sus hijas y a las manos que sostenían la taza de té caliente. En oficinas, tiendas, restaurantes, fábricas, limpiando casas, cuidando ancianos. Cualquier trabajo honesto que pudiera permitirme mantener a mis hijas. Su historia se desarrolló lentamente, como un rompecabezas emocional cuyos pedazos se iban ensamblando para formar un cuadro completo de adversidad y resistencia. Había trabajado como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad hasta que la compañía cerró debido a problemas financieros. Después había encontrado empleo en un supermercado, pero los horarios irregulares y los salarios insuficientes hacían imposible cubrir tanto el cuidado de las niñas como los gastos básicos. Pero nadie confía en una madre sola con 2 niñas pequeñas, continuó con una amargura que no lograba ocultar completamente. Los empleadores ven a mis hijas como un problema potencial, como una distracción que afectará mi rendimiento o como una excusa para faltar al trabajo cuando se enfermen. Alejandro escuchaba con atención creciente, frunciendo el ceño no por juicio, sino por una rabia silenciosa que se encendía en su interior al imaginar los obstáculos sistemáticos que aquella mujer había enfrentado. Isabel continuó explicando cómo la falta de una red de apoyo familiar, sus padres habían muerto en un accidente cuando las gemelas eran bebés, y no tenía hermanos ni familiares cercanos, hacía que cada decisión laboral fuera una ecuación compleja entre necesidad económica y responsabilidad maternal. «No tengo dónde dejarlas durante las horas de trabajo», explicó con lágrimas contenidas que hacían que su voz temblara ligeramente. «Las guarderías cuestan más de lo que puedo ganar en la mayoría de los trabajos disponibles, y cuando finalmente encuentro algún empleo que podría funcionarme, los jefes», hizo una pausa significativa, «intentan aprovecharse de mi situación». Desesperada,
Alejandro sintió una punzada de rabia genuina en su interior. ¿Aprovecharse?, preguntó con tono grave, aunque ya intuía la dirección de la respuesta. Isabel asintió lentamente, bajando la mirada hacia sus manos como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. Sí, propuestas indecentes, chantajes emocionales, amenazas veladas. Su voz se quebró ligeramente. Hombres que se aprovechan de que saben que estoy desesperada, que necesito el trabajo para alimentar a mis hijas. Me ofrecen ayuda adicional a cambio de favores. Y cuando me niego, cuando defiendo mi dignidad y la de mis hijas, me despiden con cualquier excusa. Las gemelas, aunque no comprendían completamente las implicaciones adultas de lo que su madre estaba compartiendo, percibían instintivamente la tensión emocional del momento. Sofía, la más extrovertida, se acercó a su madre y le acarició suavemente la mano en un gesto de consuelo que demostraba una madurez emocional prematura, producto de haber presenciado demasiada lucha en sus cortos años de vida. Elena, más reservada pero igualmente perceptiva, se acercó silenciosamente por el otro lado y apoyó su pequeña cabeza contra el brazo de Isabel, ofreciendo el único consuelo que sus pequeñas manos podían brindar. El corazón de Alejandro se encogió al presenciar aquella escena de solidaridad familiar en medio de la adversidad. Había algo profundamente conmovedor en ver cómo aquellas niñas, a pesar de su corta edad y su propia vulnerabilidad, habían desarrollado la capacidad instintiva de proteger y consolar a su madre cuando la veían sufrir. He hecho todo lo posible para protegerlas, continuó Isabel, su voz ahora más firme, como si el contacto físico con sus hijas le hubiera devuelto parte de su fortaleza. He trabajado en empleos nocturnos para estar con ellas durante el día. He vendido todo lo que tenía de valor. He pedido ayuda en organizaciones benéficas. He tocado puertas hasta que me sangraron los nudillos. Su relato continuó revelando una secuencia de pequeñas tragedias y grandes esfuerzos. Noches sin dormir trabajando como limpiadora nocturna en edificios de oficinas, mientras las niñas dormían solas en casa. Días enteros caminando por la ciudad buscando oportunidades. Laborales con las gemelas tomadas de la mano. Visitas humillantes a oficinas gubernamentales, donde la burocracia parecía diseñada para desalentar a quienes más necesitaban ayuda. Pero cada día es una batalla que parece imposible de ganar, admitió con una honestidad desgarradora. El alquiler, la comida, la ropa que las niñas van necesitando conforme crecen, los gastos médicos cuando se enferman. Es como intentar llenar un balde que tiene agujeros en el fondo. Alejandro escuchaba en silencio, con los puños discretamente, cerrados bajo la mesa, sintiendo una mezcla de admiración por la fortaleza de aquella mujer y rabia por la injusticia sistemática que había enfrentado. Su propia experiencia de vida, protegida por privilegios económicos y sociales, no le había preparado para comprender completamente aquella realidad, pero su corazón respondía con empatía genuina. Y hoy, Isabel hizo una pausa larga mirando hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo. Hoy pensé que lo había perdido todo. Pensé que tendría que llevar a mis hijas a un albergue público o, peor aún, que las autoridades podrían separarlas de mí si no podía proporcionarles un hogar estable. Lobo, como si hubiera estado siguiendo cada palabra de la conversación con comprensión sobrenatural, se levantó lentamente y apoyó suavemente su cabeza sobre el regazo de Isabel. Sus ojos dorados la miraron con una expresión que parecía decir: «Todo va a estar bien ahora». Ella sonrió débilmente entre lágrimas y acarició el pelaje suave del perro, encontrando en aquel gesto simple un consuelo que las palabras humanas no podrían haber proporcionado. «Es curioso», murmuró, con una sonrisa triste pero genuina. «Un perro me está ofreciendo más compasión y protección de la que he recibido de la mayoría de las personas en meses». Fue en ese momento cuando Alejandro tomó la decisión más importante de su vida desde la muerte de su familia. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir, pero también una claridad mental que no había experimentado en años. Observaba a Isabel, frágil físicamente pero inquebrantable en espíritu, y a las gemelas que jugaban silenciosamente con pequeños pedazos de pan mientras mantenían una atención protectora hacia su madre. Había algo en aquella escena que resonaba profundamente en su interior. Quizás era el reconocimiento de que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad de crear significado y propósito tras años de existencia vacía y autoimpuesta soledad. O tal vez era simplemente la respuesta natural de un corazón que había redescubierto su capacidad de amar y proteger. «Isabel», dijo al fin con un tono que combinaba firmeza y suavidad, «no voy a permitir que usted y sus hijas pasen otra noche en la incertidumbre o el peligro». Ella lo miró con ojos sorprendidos, casi incrédulos, como si las palabras que acababa
de escuchar fueran demasiado buenas para ser reales. Sus labios temblaban ligeramente, como si quisiera responder pero no encontrara las palabras adecuadas para expresar la mezcla compleja de esperanza y cautela que la embargaba. «No se preocupe», añadió Alejandro percibiendo su silencio lleno de emociones contradictorias. «No pretendo aprovecharme de su situación vulnerable, ni espero nada a cambio que comprometa su dignidad o su integridad. Lo único que quiero es ayudar de la manera correcta, con respeto y sin condiciones ocultas». Lobo, echado a los pies de la mesa, levantó la cabeza y miró a su dueño con una expresión que parecía de aprobación total, como si hubiera estado esperando exactamente aquellas palabras durante toda la noche. Isabel bajó la mirada, apretando las manos contra su regazo, luchando internamente contra años de experiencias negativas que le habían enseñado a desconfiar de las ofertas de ayuda aparentemente desinteresadas, especialmente viniendo de hombres con recursos económicos superiores. «No quiero ser una carga para nadie», murmuró con voz baja, revelando no solo humildad, sino también el temor profundo de cualquier persona que ha dependido de otros y ha experimentado cómo esa dependencia puede convertirse en una forma sutil pero efectiva de control y manipulación. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión de comprensión genuina que transformó completamente la dinámica de la conversación. «Una carga», repitió lentamente con un suspiro que contenía años de reflexión personal. «Isabel, usted lleva años cargando sola con más peso emocional, físico y psicológico del que muchos hombres y mujeres soportarían en toda una vida. Ha criado a 2 niñas maravillosas en circunstancias que habrían quebrado a personas mucho más privilegiadas. Ha mantenido su dignidad y sus principios incluso cuando hacerlo significaba rechazar oportunidades que podrían haber aliviado temporalmente su situación económica». Hizo una pausa permitiendo que sus palabras se asentaran, antes de continuar. ¿Y todavía cree que es una carga para alguien? Yo creo que cualquier persona que tenga el privilegio de conocerla y ayudarla se estará enriqueciendo de maneras que van mucho más allá de lo material. Isabel levantó los ojos lentamente, sorprendida por aquella respuesta que desafiaba todas sus expectativas y temores. Alejandro sostenía su mirada con una mezcla de compasión, determinación y algo más profundo, respeto genuino por lo que ella representaba como ser humano. Las niñas, que habían estado escuchando la conversación con la atención intensa que los niños reservan para los momentos que intuyen como importantes, intervinieron con la espontaneidad natural de la infancia. Sofía, la más extrovertida de las gemelas, se dirigió directamente a Alejandro con una sonrisa tímida pero genuina. «Señor», dijo con voz pequeña pero clara, ¿podemos darle un poco de nuestra sopa? Mamá siempre nos enseña que debemos compartir cuando alguien es bueno con nosotras. La pregunta, formulada con la lógica simple pero profunda de una niña de 6 años, desarmó completamente cualquier barrera emocional que Alejandro hubiera mantenido. Sus ojos, habitualmente controlados y distantes debido a años de protección emocional autoimpuesta, brillaron con una ternura que no había sentido desde la muerte de su propio hijo. «Gracias, pequeña», respondió con un hilo de emoción, genuina en la voz, luchando contra el nudo que se había formado en su garganta. «Pero créeme, ustedes ya me están dando más de lo que se imaginan. Me están recordando por qué vale la pena levantarse cada mañana». Elena, no queriendo quedarse atrás en la demostración de afecto, extendió tímidamente su pequeña mano hacia Alejandro y le ofreció un pedazo de pan que había estado guardando. «¿Para usted?», dijo simplemente con una sonrisa que iluminó toda su carita. «Es el último pedazo. Pero mamá dice que los últimos pedazos son los más especiales». Alejandro aceptó el regalo con una solemnidad que reconocía la importancia del gesto, no por su valor material, sino por lo que representaba. La generosidad innata de 2 niñas que, a pesar de haber experimentado privación, habían aprendido el valor de compartir y cuidar a otros. Tras un silencio cargado de emociones que fluían silenciosamente entre los 4 miembros de aquella nueva configuración familiar, Isabel volvió a hablar, esta vez con una voz que reflejaba tanto vulnerabilidad como curiosidad genuina. «¿Por qué haría esto por nosotras?», preguntó con cautela pero sin hostilidad. «Ni siquiera me conoce. No sabe nada sobre mí excepto lo que le he contado esta noche». Alejandro se acomodó en su silla, considerando cuidadosamente su respuesta. No solía abrir su corazón a desconocidos, pero aquella noche había quebrado muchas de sus reglas autoimpuestas de distancia emocional y autoprotección. «Porque yo también sé lo que es estar profundamente solo», respondió finalmente con una honestidad que sorprendió incluso a él mismo. «Perdí a mi esposa y mi hijo pequeño en un accidente automovilístico hace 5 años. Y desde entonces mi único compañero verdadero ha sido Lobo». Isabel lo escuchaba con atención renovada,
dándose cuenta de que el hombre sentado frente a ella, a pesar de su aparente fortaleza y recursos económicos, también cargaba con cicatrices profundas y pérdidas devastadoras. Después del accidente me refugié en el trabajo obsesivo y la soledad voluntaria, continuó Alejandro. Construí murallas emocionales tan altas que pensé que nada ni nadie podría atravesarlas. Pero Lobo me ha recordado todos los días, con su simple presencia y lealtad incondicional, que la vida no tiene verdadero sentido si no compartimos lo que tenemos con otros que lo necesitan. Sus palabras fluían ahora con una facilidad que sugería que había estado esperando mucho tiempo la oportunidad de expresar aquellos pensamientos y sentimientos guardados. Esta noche, al ver cómo mi perro respondió instintivamente para protegerlas, comprendí que tal vez el destino nos había puesto en el camino de cada uno por una razón. Quizás ustedes necesitan seguridad y estabilidad, y yo necesito recordar por qué vale la pena usar los recursos y privilegios que tengo. Isabel lo escuchaba en silencio, sorprendida por la sinceridad de aquel hombre que a simple vista parecía tenerlo todo, pero que evidentemente había pagado un precio emocional muy alto por su éxito material. Alejandro bebió un sorbo de agua, reunió valor para lo que estaba a punto de proponer y continuó con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Quiero ofrecerles un lugar seguro y permanente», dijo, mirando directamente a los ojos de Isabel. «Mi casa es grande, demasiado grande para un solo hombre y un perro. Tiene habitaciones que no he usado en años, jardines donde las niñas podrían jugar con seguridad, una biblioteca donde podrían aprender y crecer». Isabel abrió los ojos, con asombro, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. «Pero más importante que el espacio físico», continuó Alejandro, «quiero ofrecerle a usted, Isabel, un empleo digno y estable, con condiciones que le permitan mantener su independencia y criar a sus hijas con la libertad y seguridad que merecen». «¿Un empleo?», preguntó ella con voz apenas audible. «Sí», confirmó Alejandro, asintiendo con convicción. «Necesito a alguien de confianza que me ayude en la organización y mantenimiento de mi biblioteca personal, que incluye más de 10.000 volúmenes en varios idiomas. También requiero asistencia en la correspondencia personal, la organización de mi oficina en casa y el cuidado de los jardines, que incluyen un huerto orgánico y un invernadero». La propuesta se desarrollaba con detalles específicos que demostraban que Alejandro no estaba improvisando, sino planteando una solución integral y bien pensada. «Nada que la humille, nada que la exponga a situaciones comprometedoras o incómodas», enfatizó firmemente. «Trabajo que reconoce sus habilidades intelectuales y su capacidad, con un salario justo y siempre con la libertad absoluta de cuidar de sus hijas cuando lo necesiten». Isabel llevó las manos a su rostro, abrumada por la magnitud de la propuesta. El llanto que había intentado contener durante horas, quizás durante días, finalmente la venció completamente. Pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio, de incredulidad, de gratitud y también de un temor comprensible ante la posibilidad de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. «Señor, no sé qué decir», murmuró entre sollozos. «Nadie nunca, en toda mi vida, había hecho algo así por mí o por mis hijas. No sé cómo podría algún día pagarle o agradecerle». Alejandro tomó una servilleta limpia y con un gesto, respetuoso que honraba tanto su privacidad como su dignidad, la extendió hacia ella. «Diga simplemente sí», respondió con una sonrisa suave pero determinada. «En cuanto a pagarme o agradecerme, ya lo está haciendo. Me está dando la oportunidad de sentir que mi vida tiene propósito nuevamente, que mis recursos pueden generar algo más valioso que números en una cuenta bancaria». Las gemelas, que habían estado observando la conversación con la intensidad silenciosa que los niños muestran cuando sienten que están presenciando algo momentous, aplaudieron con una alegría espontánea, como si hubieran comprendido intuitivamente que aquel momento marcaba el fin de una época de incertidumbre y el comienzo de algo completamente nuevo y prometedor. Lobo, contagiado por la energía positiva que llenaba la mesa, se levantó y movió la cola con entusiasmo, como si también celebrara la decisión que estaba tomando forma ante sus ojos. Isabel miró alternativamente a sus hijas, al perro noble que las había protegido y finalmente a Alejandro, buscando en su expresión cualquier signo de duda o reserva mental. Pero lo que encontró fue una determinación serena y una bondad genuina que trascendía cualquier motivación ulterior. «Sí», dijo finalmente, su voz quebrándose pero clara. «Sí, acepto. Por mis hijas, por mí misma, y porque creo que tal vez usted también necesita esta oportunidad tanto como nosotras».
Cuando terminaron de cenar en aquella mesa que se había convertido en el escenario de decisiones que cambiarían vidas, Alejandro se levantó con una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido en años. «Vámonos entonces», dijo, extendiendo su mano para ayudar a Isabel a levantarse. «La lluvia ha cesado y mi hogar está esperando convertirse en su nuevo refugio». El viaje en el automóvil hacia la mansión transcurrió en un silencio que no era incómodo sino contemplativo. Las niñas, agotadas emocional y físicamente por la intensidad del día, se quedaron dormidas rápidamente en el asiento trasero, arropadas con una manta de cachemira que Alejandro siempre mantenía en el coche para los viajes largos con Lobo. Isabel miraba por la ventana, perdida en pensamientos que oscilaban entre la incredulidad y una esperanza cautelosa. El paisaje urbano gradualmente daba paso a calles más amplias, jardines más extensos, casas más imponentes que hablaban de un mundo completamente diferente al que ella había conocido. Alejandro, al volante, la observaba ocasionalmente por el espejo retrovisor. Podía percibir la mezcla compleja de emociones que la embargaban. El alivio de saber que sus hijas tendrían un lugar seguro donde dormir, la ansiedad natural ante lo desconocido y quizás también un temor comprensible de que todo fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Lobo, en cambio, no tenía dudas sobre la corrección de lo que estaba sucediendo. Con la cabeza apoyada cariñosamente en el regazo de una de las gemelas durmientes, parecía completamente satisfecho con el resultado de su intervención nocturna. Su respiración pausada y profunda sugería una paz que raramente mostraba, como si supiera que había cumplido una misión importante, unir destinos que jamás se habrían cruzado de otra manera. Cuando finalmente llegaron a la mansión, las luces automáticas se encendieron progresivamente, iluminando un camino de entrada, pavimentado con piedra natural que serpenteaba entre jardines meticulosamente cuidados. La casa imponente y majestuosa se alzaba ante ellos como algo salido de una revista de arquitectura o una película romántica. Isabel se estremeció involuntariamente al verla, no por frío, sino por la magnitud de lo que estaba presenciando. «Esto es demasiado», susurró, con un hilo de voz que revelaba tanto asombro como intimidación. «Es como un palacio». Alejandro detuvo el coche suavemente y se volvió hacia ella con una sonrisa comprensiva. «No tenga miedo ni se siente intimidada», dijo con serenidad. «Aquí no encontrará lujos ostentosos diseñados para impresionar o humillar. Lo que verá es simplemente un hogar que ha estado vacío demasiado tiempo y que espera ser llenado de vida, risas y propósito nuevamente». Las puertas principales se abrieron automáticamente, activadas por sensores de movimiento, y el calor reconfortante de la calefacción central los recibió en un vestíbulo amplio pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con arte original pero no ostentoso, y el aroma sutil de madera pulida, flores frescas y el humo tenue de una chimenea encendida creaba una atmósfera de bienvenida genuina. Las niñas despertaron gradualmente, sus ojos ajustándose lentamente a la nueva realidad que las rodeaba. El interior de la mansión, aunque indudablemente lujoso, había sido diseñado con un gusto que priorizaba la comodidad y la habitabilidad sobre la exhibición de riqueza. Los techos altos estaban decorados con molduras clásicas pero discretas. Los suelos de madera noble brillaban suavemente bajo la luz cálida de lámparas estratégicamente ubicadas, y los muebles, aunque claramente de alta calidad, transmitían una invitación a ser usados y disfrutados más que admirados desde la distancia. Isabel se mantenía ligeramente detrás de sus hijas, luchando contra la sensación surreal de que todo aquello fuera realmente suyo, aunque fuera temporalmente. Sus ojos recorrían cada detalle, desde las fotografías familiares discretamente ubicadas en mesas laterales hasta las plantas verdes que añadían vida y color a cada rincón. Alejandro los condujo hacia una amplia sala de estar, con sillones de cuero suave color crema, una chimenea de piedra natural donde ardía un fuego acogedor, y una mesa de centro sobre la cual el personal doméstico, que había sido discretamente instruido con antelación, había preparado una selección de frutas frescas, tés aromáticos y pequeños bocadillos por si alguien necesitaba algo antes de descansar. «Siéntanse como en casa», dijo Alejandro, y por primera vez desde que se conocieron, su sonrisa fue completamente relajada y natural, porque a partir de esta noche, eso es exactamente lo que este lugar será, su hogar. Las gemelas, con la adaptabilidad natural de los niños, comenzaron a explorar tímidamente la habitación, tocando suavemente las superficies suaves, admirando los libros ordenados en estanterías empotradas y acercándose con curiosidad a la chimenea, cuyo calor las atraía después de horas de humedad y frío. Lobo se instaló estratégicamente en una posición desde la cual podía observar
tanto a las niñas mientras exploraban como mantener contacto visual tranquilizador con Isabel, cumpliendo su papel autoasignado de guardián familiar. Las habitaciones que he preparado para ustedes están en el segundo piso, explicó Alejandro. Cada una tiene baño privado, calefacción independiente y ventanas que dan a los jardines. Las niñas pueden compartir una habitación grande o tener habitaciones separadas, como prefieran. Isabel finalmente encontró su voz, aunque aún temblaba, ligeramente por la emoción. No sé cómo expresar lo que siento, dijo, con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Mis hijas van a dormir seguras y cálidas esta noche por primera vez en meses. Eso no tiene precio. Alejandro se acercó y con un gesto respetuoso puso suavemente una mano en su hombro. Isabel, el precio de verlas seguras y felices será el regalo que ustedes me darán a mí. Esta casa ha estado silenciosa durante 5 años. Esta noche, por primera vez desde entonces, se llenará de voces, risas y vida real. Esa noche, Isabel y las gemelas durmieron en habitaciones que parecían sacadas de un cuento de hadas moderno. Las camas tenían colchones de alta calidad que se adaptaban perfectamente a sus cuerpos cansados, sábanas de algodón egipcio que las envolvían como nubes suaves y edredones que proporcionaban calor sin peso excesivo. Las habitaciones estaban decoradas con un gusto refinado pero acogedor. Paredes pintadas en tonos suaves de azul y crema, cortinas que permitían el paso, de luz natural durante el día pero garantizaban privacidad completa durante la noche, y pequeños toques personales como flores frescas en jarrones de cristal y libros infantiles cuidadosamente seleccionados en las mesillas de noche. Por primera vez en meses, Isabel se despertó sin el nudo de ansiedad que habitualmente la oprimía desde el momento de abrir los ojos. No hubo ese momento terrible de recordar gradualmente los problemas que enfrentaba, porque por primera vez en mucho tiempo se despertó sintiéndose segura. El silencio de la mañana no era el silencio tenso de la incertidumbre, sino el silencio pacífico de la seguridad. A través de la ventana de su habitación podía ver jardines extensos donde la luz del sol creaba patrones dorados sobre césped perfectamente cuidado y senderos de grava que invitaban a caminatas contemplativas. Mientras tanto, Alejandro había permanecido despierto la mayor parte de la noche, no por ansiedad sino por una mezcla de anticipación y reflexión que no había experimentado en años. En su despacho personal, acompañado únicamente por Lobo, había contemplado la magnitud del cambio que había introducido en su vida en una sola noche. El perro, con los ojos entrecerrados pero alerta, lo observaba desde su lugar habitual a los pies del sillón de cuero donde Alejandro leía habitualmente antes de dormir. «Sabías exactamente lo que hacías, ¿verdad?», murmuró Alejandro, acariciando la cabeza noble del animal. «Tú las trajiste hasta mí, o tal vez me trajiste hasta ellas. Quizás ellas también eran exactamente lo que yo necesitaba para recordar quién solía ser antes de que el dolor me convirtiera en un ermitaño emocional». Lobo soltó un leve gruñido de satisfacción, el tipo de sonido que hacía cuando estabas completamente satisfecho con una situación. Luego se acomodó más cómodamente a los pies de su dueño, como un centinela que ha completado exitosamente una misión de vital importancia. Alejandro sonrió y por primera vez en 5 años fue una sonrisa que no contenía tristeza residual o melancolía oculta. Era la sonrisa de un hombre que había redescubierto la esperanza y el propósito. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que parecía un presagio deliberado de nuevos comienzos. Isabel se despertó gradualmente en la habitación amplia y luminosa, iluminada por los primeros rayos del sol que se filtraban a través de cortinas de lino que tamizaban la luz creando un ambiente dorado y acogedor. Por un momento su mente luchó entre el sueño y la vigilia, preguntándose si todo lo que recordaba de la noche anterior había sido real o un sueño particularmente vívido nacido de la desesperación. Pero al girar la cabeza y ver a sus gemelas durmiendo plácidamente en la cama contigua, sus pequeños rostros relajados por primera vez en meses, comprendió que todo era gloriosamente real. Un golpeteo suave y respetuoso en la puerta interrumpió sus pensamientos matutinos. «Buenos días», dijo una voz masculina familiar, serena y cálida. «¿Puedo pasar? Espero que hayan descansado bien». Era Alejandro, pero lucía diferente a como lo había visto la noche anterior. Vestía ropa casual, pero elegante. Pantalones de algodón color caqui, una camisa de lino blanca de manga larga y un suéter de cachemira azul marino. Su apariencia era más relajada, más humana, menos intimidante que el ejecutivo formalmente vestido que las había rescatado bajo la lluvia. En sus manos sostenía una bandeja de plata con tazas humeantes, platos con frutas frescas cortadas artísticamente
pan recién horneado que aún desprendía vapor aromático y pequeños frascos de mermelada artesanal casera. Pensé que podrían necesitar un buen desayuno después de todo lo que pasaron ayer, añadió con una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. La cocinera ha preparado algunas especialidades de la casa, pero si prefieren algo diferente, solo tienen que pedirlo. Isabel se levantó rápidamente, aún algo incómoda con la situación de ser atendida de manera tan considerada, especialmente por alguien que claramente ocupaba una posición social y económica tan superior a la suya. Señor Alejandro, realmente no era necesario, comenzó a decir bajando la mirada en un gesto que mezclaba gratitud con la incomodidad natural de quien no está acostumbrada a recibir atención tan refinada. Ya ha hecho más de lo que podríamos haber soñado. Por favor, llámeme. Simplemente Alejandro, interrumpió él suavemente. Y por supuesto que era necesario. Después de lo que vivieron ayer, lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que empiecen el día con energía y optimismo. Lobo apareció detrás de su dueño, moviéndose con la elegancia natural de un animal perfectamente entrenado, pero también con el entusiasmo evidente de quien estaba genuinamente feliz de ver a sus nuevos protegidos. Se dirigió directamente hacia las niñas, que estaban despertando gradualmente, y comenzó a lamerles suavemente las manos con una ternura que arrancó risas cristalinas que llenaron la habitación como música. El sonido de aquellas risas infantiles, puras y libres de preocupación por primera vez en meses, resonó en el corazón de Alejandro como una sinfonía olvidada que volvía a su memoria. Era el tipo de alegría inocente que había creído perdida para siempre en su vida. Durante el desayuno, que compartieron en una terraza cristalada que daba a los jardines posteriores de la mansión, Isabel trataba de mantener la compostura apropiada, aunque todavía se sentía como una extraña en un mundo que parecía demasiado refinado y hermoso para ser su realidad cotidiana. La terraza estaba decorada con plantas en macetas de terracota artesanal, muebles de hierro forjado con cojines en tonos tierra y una mesa de cristal templado que reflejaba la luz matutina creando pequeños arcoíris en las superficies cercanas. El aroma de jazmín y rosas procedente de los jardines se mezclaba con el olor del café recién molido y el pan caliente, creando una experiencia sensorial que parecía diseñada para el bienestar absoluto. Alejandro observaba discretamente cómo Isabel intentaba navegar la nueva situación con dignidad y decidió abordar directamente el tema que intuía la preocupaba. Isabel, dijo dejando su taza de café sobre la mesa. Quiero que se sienta completamente libre y cómoda aquí. Esta casa no es una cárcel dorada ni un refugio temporal con condiciones ocultas. Es un hogar, y mientras estén bajo este techo serán tratadas como la familia que han elegido ser para mí. Isabel lo miró con una mezcla de y así llegamos al final de una historia más increíble. Si llegaste hasta aquí, significa que esta narrativa tocó tu corazón de alguna manera. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo pegado a la pantalla hasta el final, demuéstralo dejando tu like aquí abajo. Este simple gesto me ayuda mucho a continuar trayendo historias que realmente hacen la diferencia. Y si aún no formas parte de nuestra familia, haz clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Así nunca te pierdes ninguna de las historias emocionantes que publico aquí cada semana. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Tus experiencias enriquecen nuestra comunidad. Y no olvides compartir este video con esa persona especial que necesita escuchar una historia así hoy. Nos vemos en el próximo video con una narrativa más que moverá tus emociones. Hasta entonces, cuídate y cree siempre en el poder de las segundas oportunidades. Un abrazo y hasta la próxima.